Ahí es donde entran los evangelios apócrifos. Sí. Sí, incluso se cuenta en uno de los evangelios apócrifos, y ahorita les voy a decir qué significa la palabra apócrifo. Se cuenta que un día Jesús estaba haciendo unas palomitas de tierra, muy bonitas, muy bonitas. Y entonces andaban jugando unos niños ahí, bien jugando. De repente los niños, pues obviamente por descuido, ¡pum!, tumban las palomitas de Jesús. Jesús se enfada tanto que les quita la vida a los niños. En un evangelio apócrifo eso dice. Sale María, niño Jesús, ¿qué hiciste? No, mamá, pues no, eso no está bien. Le regresa la vida a los niños. Eso es, a eso es a lo que vamos. Los evangelios apócrifos, ¿qué son? Apócrifos significa oculto, escondido. Evangelios apócrifos tenemos varios. El evangelio de Santo Tomás, el evangelio, incluso hay un evangelio de María, incluso el evangelio de María Magdalena, evangelios de un montón de títulos apócrifos o escondidos. ¿Qué querían explicar estos evangelios apócrifos que no están aquí? Trataban de explicar eso que estos evangelios no lo tenían. La gente se preguntaba, ¿qué era Jesús en esa época de infante? No sabemos. Pues vamos escribiendo algo. Si Jesús era Dios, pues seguramente desde niño hacía milagros. Pues escríbele las palomitas. Escríbele que le tumbaba. Escríbele. Los evangelios apócrifos, y tiene algo muy interesante, el tercer punto de la Biblia. Estos libros están confiados a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en su sabiduría supo distinguir qué evangelios eran inspirados o qué libros eran inspirados y qué no. Los evangelios apócrifos se consideran libros no inspirados. Los evangelios apócrifos se consideran un esfuerzo de algunos de los primeros cristianos por hacer explícita la vida de Jesús en sus primeros 30 años. Entonces, esos evangelios no están hechos para prestar nuestra obediencia de fe. Ninguno de los evangelios apócrifos. ¿Que alguien los quiere leer? Adelante. Habrá algunas cosas de los evangelios apócrifos que puedan ser consideradas históricas, pero no en cuanto a fe. Por ejemplo, ¿qué celebramos el 26 de julio? 26 de julio, de la tierra donde yo soy, son mis patrones, Santa Ana y San Joaquín. Santa Ana y San Joaquín no aparecen para nada en los evangelios ni en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde aparecen los nombres de Santa Ana y Joaquín? Los mamá, el papá y la mamá de la Virgen María, aparecen en un evangelio apócrifo. Pero esto es algo histórico. El nombre de Joaquín y Ana seguramente existió. Y esto, que alguien se llame Joaquín y Ana y que alguien los conozca, pues está bien. Da lo mismo que esté escrito en un libro de historia, en un libro civil o en un evangelio apócrifo, porque este dato no contradice la fe. ¿Qué contradice la fe? Que el niño Jesús hizo unas palomitas y que porque se enojó, pues mató a... Ok, entonces, y así de este estilo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Estos evangelios apócrifos originalmente nadie les puso nombre. Después dijeron, ¿quiénes son los personajes más famosos de nuestra fe? Al momento que yo escribo mi evangelio apócrifo, ahorita me dedico. Bien, a ver, ¿qué nombre le pongo? Si le pongo el nombre mío, ¿no? Diocleciano, ¿verdad? Pues nadie le va a hacer pelar, pero si le pongo María Magdalena, el evangelio de María Magdalena, no, pues claro. Entonces, evangelio apócrifo de María Magdalena. Para que pegue. Entonces, los evangelios apócrifos se escribieron a lo mejor en origen sin una intención errada, torcida, pero sí tienen muchos errores de fe. Y para que fueran reconocidos, tuvieron que ponerles un título reconocido, un nombre reconocido.
Hace poquito en National Geographic, no sé si alguien vio por ahí, el Evangelio de Judas Iscariote. El Evangelio de Judas Iscariote. No está mal que lo lean, no está mal, pero sí platíquenlo con un sacerdote, con alguien que haya estudiado las Sagradas Escrituras. En National Geographic hace poco, no me acuerdo, no sé, 2 años, 1 año, salió una noticia, un boom. El Evangelio de Judas Iscariote. Ya sabrán cómo lo presentaban. Toda oscuridad, misterio. ¿Qué dirá? ¿No? Judas Iscariote, el traidor. ¿Qué decía de Jesús? Y obviamente, ¿qué causa este Evangelio? Nadie en su vida ha leído los 4 Evangelios probablemente, pero el primero que se lee es el de Judas Iscariote. A fuerzas. Y entonces ya con ese de Judas Iscariote ya se vuelve un teólogo. Miren, pues los Evangelios apócrifos, lamento decirles, o los Evangelios apócrifos no enseñan verdades de fe. Adelante, Carmen. Padre, ¿por qué si la tradición oral, que fue el Antiguo Testamento, se escribió todo lo que sucedió, tanto de Moisés y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, por qué en el Nuevo Testamento, que ya es escritura, no se habló de la vida, de la niñez y adolescencia de Cristo? O sea, eso no tiene mucho énfasis en su vida, porque nada más se ve la pública. Sí. Pero, ¿qué pasó de niño? ¿O por qué no se escribió de él? ¿Por qué no se escribió de su familia? O sea, hablando de su papá, San José, tampoco está escrito. Entonces, eso es algo que también... Siga, adelante. Los paganos que no son católicos, pues es lo que dicen, ¿por qué no hablan? Y también por qué no hablan de la Virgen, o sea, con su vida que hizo. Sí. Entonces, ¿por qué eso no se tomó en la escritura como algo importante y nomás se tomó como un texto histórico? Porque hay texto histórico de ellos, pero no hay como si fuera canónico. ¿Por qué no los pusieron? Si pusieron la vida de Moisés, de Isaac, de todos, ¿por qué de Jesús no? Y de ellos eso es sencillo. Sí, perfecto. Apunten este pasaje. Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Ahora aquí se va a responder la pregunta de Carmen. Evangelio de San Juan, JN, capítulo 20, libro número grande, 20, capítulo 20, versículo del 30 al 31. 30-31, ¿sí? En el número más chiquito. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? Aquí dice algo magnífico, algo que nos responde a esta pregunta. Dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos, lo que cuenta el Evangelio de Juan, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En resumidas cuentas, ¿qué nos dice San Juan al final de su Evangelio? Esto es al final de su Evangelio. ¿Qué nos dice San Juan? Muchas cosas hizo Cristo. E incluso en otro pasaje, si se escribieran todos los libros, no alcanzarían ni todo el papel ni toda la tinta para poner todo. Pero lo que está aquí escrito es para que creas y tengas vida eterna. Jesús trabajó con José en la carpintería, seguramente sí, pero no aumenta lo que ya está escrito. Jesús probablemente estudió en la escuela, se sacó un 6 alguna vez. Se sacó un 6, no creo. Sí, eso, y está de acuerdo, o sea, puede o no puede ser, alguien puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Sin embargo, no aporta más a lo que ya necesitamos conocer a su vida. O sea, lo que está escrito es suficiente para salvarnos, para tener fe en Cristo, y precisamente por eso surgieron los apócrifos. Oye, pues es que ya están escritas las vidas de los israelitas, de todo. Hay que escribir la de Jesús. Ok, pues escríbela, pero lo que ya está escrito es suficiente para que creas quién es Cristo Jesús
y te salves y tengas vida. Es suficiente. Pudimos haber escrito más, pudimos haber puesto más papel, los que escribieron, los que estaban escribiendo y recopilando todo. Ay, pude haber puesto, pero ¿sabes qué? Ya no lo voy a poner porque esto que escribí es suficiente. Suficiente, ¿no? Sí, adelante, Pedro. Un ejemplo de lo que hacía Jesús en su vida, lo podemos encontrar en el pasaje del niño perdido y hallado en el templo. Sí. Que él se dedicaba a enseñar. Sí. Él se enseñaba. Sí, hay pasajes, Jesús perdido y hallado en el templo, nos dice, cuando lo encuentran, está hablando con los doctores. Entonces podemos decir, Jesús crecía en sabiduría y en gracia, como dice, crecía en sabiduría y en gracia. Sí, tenía 12 años. Esos pasajes perfectos, ¿no? Perfectos. Nos explican ese momento de la vida y con ese es suficiente para tener fe en él y tener vida, ¿no? Bien, pues bueno, ya para concluir, sí, Samuel. ¿Desde cuándo nos llamamos católicos? ¿Por qué nos llamamos católicos? Ok, miren, ¿desde cuándo nos llamamos católicos? La primera vez, antes de que nos llamáramos católicos, y obviamente siempre lo vamos a hacer, nos llamamos cristianos. Somos cristianos. Los apóstoles en el tiempo de Jesús eran judíos. Jesús era judío. Podríamos ir y preguntar, ¿en qué momento comenzaron a llamarse cristianos? Pues comenzaron a llamarse cristianos a partir de que Jesús resucita y entonces van a predicar a diferentes comunidades. Y hay una comunidad donde Pedro evangelizó que se llama Antioquía, donde se dice en los Hechos de los Apóstoles, allí recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Ahora sí ya no son judíos, ya no son ni siquiera una secta judía, son cristianos, seguidores de Cristo. ¿Cuándo nos llamamos católicos? Siempre vamos a ser cristianos, ¿eh? Eso sí. ¿Perdón? La palabra católico viene de una palabra griega que significa universal. Universal, ¿no? Universal. Entonces esta palabra universal sirve para designar, y ahora en el pleno siglo XXI, sirve para diferenciarnos de los protestantes. La palabra católicos. ¿Sí? Pero los protestantes siempre se llaman así como cristianos. Se llaman así como cristianos. ¿Por qué? Porque sí. Es por lo que dice la iglesia se tiene dos, ¿no? Que apoyan a su parte y los que no. Ya no es como y ahí viene también esa parte. Totalmente. Este ya es otro boleto, pero sí, como lo ha dicho Carmen, nosotros nos llamamos católicos para distinguirnos de aquellos que no profesan la unidad con el Papa, para distinguirnos de aquellos que no profesan el amor a la Santísima Virgen María. Nos llamamos católicos para distinguirnos de aquellos que no creen en la Sagrada Eucaristía. ¿Sí? Porque habrá quien diga, yo soy cristiano, católico, no, nomás cristiano. Entonces ahí nos dice mucho. Tuvimos que llamarnos católicos para diferenciarnos, sí. Claro. Siempre. Antes podría decir, yo ahora soy cristiano, antes era católico.